Y Padre, te damos gracias, mi Dios, porque, oh Señor, tu palabra nos dice que perfecta es tu voluntad para nosotros. Y Padre, entendemos que tú eres un buen Padre, mi Dios, al cual podemos venir, al cual nos podemos postrar y ante el cual podemos, mi Dios, traer nuestras necesidades. Y sabemos que escuchas cada una de ellas, Padre, y deseas, anhelas bendecirnos, mi Dios, porque eres un buen Padre. Gracias te damos, Padre mío, y este día queremos ser instruidos en tu palabra, queremos ser instruidos en tu verdad, y para ello necesitamos tu Espíritu. Háblanos a través de Él, Padre, y que sea este día Él el que nos enseñe y nos recuerde todas las cosas que tú nos has enseñado este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y nosotros, la iglesia, decimos amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Vamos entonces a la palabra. Este día vamos a estar tocando un tema. El tema es el Cristo Mesías viene. Y es un tema, hermanos, que de verdad nos debería de conmover a nosotros en el hecho de que la palabra de Dios nos dice que Jesús, así como ascendió al cielo, así va a descender del cielo y va a venir a buscarnos a nosotros, su iglesia. Pero hoy día lo vamos a mirar desde una perspectiva judía, ¿no? Lo vamos a mirar a este pasaje, este mensaje respecto a qué era lo que el pueblo de Israel esperaba y cuál era la esperanza que el pueblo de Israel tenía y cuál eran los planes que ellos habían trazado respecto al Mesías, respecto al Cristo. Y vemos a Jesús entrar en la ecuación en forma de bebé. Y cuando Él entró en la ecuación en forma de bebé respecto a lo que podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 2 en adelante, vemos como la palabra de Dios se va cumpliendo al pie de la letra, tal y como fue escrita en los libros de Zacarías, en los libros de Joel y en diferentes partes de la Escritura, donde la palabra de Dios nos habla acerca de la venida del Mesías a la tierra. En el capítulo 2, para ser más específicamente, en el versículo 49, encontramos a Jesús en el templo en la ciudad de Jerusalén. Después de que su mamá y su padre habían viajado 2 días yendo hacia Nazaret, donde vivían, y al darse cuenta que él no estaba con ellos, entonces regresaron a buscarle a la ciudad de Jerusalén. Después de buscarle exhaustivamente, llegaron al templo, lo encontraron en el templo dialogando con los eruditos, o sea, con los maestros de los tiempos de Jesús. Cuando le encuentran a él, le hacen la pregunta: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Jesús le responde a ellos, dice: porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Podemos mirar que la vida de Jesús, hermanos, nos da a nosotros un ejemplo vivo de lo que es un siervo de Dios. Jesús mismo dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El Hijo del Hombre, dice, no ha venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y a medida que su ministerio da comienzo a la edad de 30 años, comienza a hacer milagros, maravillas y prodigios, tales que ningún hombre jamás había mirado, y ellos sabían que Él era el Cristo, el Mesías, mas Él no se había declarado como el Cristo ni el Mesías. Cada vez que sanaba a una persona, las instrucciones de Jesús a aquella persona: mirad que nadie lo sepa. Mirad que nadie se entere del milagro que yo he hecho en tu vida. ¿Por qué razón? Dirías tú. Bueno, Jesús hizo algo bueno. Lo correcto sería hacerle saber a todo el mundo para que todo el mundo venga a Jesús. Pero Jesús tenía un plan. Y el plan de Él está trazado en la palabra de Dios. No está trazado en los planes del hombre, ni está trazado en el conocimiento, la sabiduría del ser humano. Está trazado en la sabiduría divina, en el plan divino de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, hermanos, al final del día prevalece sobre todas las cosas. Hasta que se llegó el día exacto en el cual el Señor
comenzó a preparar ¿qué? Comenzó a preparar su ida hacia Jerusalén. Y ahí es donde encontramos que llegando Jesús al área de Jerusalén, o sea, de Judea, el día viernes, llegó y se hospedó en la casa de María, de Marta y de Lázaro. Y estando hospedado en la casa de María, Marta y Lázaro, podemos ver que le hicieron una gran cena donde estaba Lázaro ahí y todos los que le habían mirado y sabían que había estado muerto. Para ellos fue un gran testimonio del poder de Jesús. De Jesús. Y esa es la dirección en la cual el Señor nos va llevando. Nos va llevando. Nos va llevando hasta llegar al momento exacto en el cual Él entrará en la ciudad de Jerusalén y será declarado Rey de los judíos, Rey de Israel. Para los judíos era muy importante este evento. Porque todos ellos conocían la palabra de Dios. Si algo tiene el judío es que son muy entregados, muy devotos al estudio de la palabra de Dios, muy dados al conocimiento, a la sabiduría y el entendimiento de lo que la palabra de Dios dice. Y ellos sabían perfectamente que para ese tiempo y en esas fechas, el Mesías, el Cristo, se revelaría a Israel. ¿No lo dice en el libro de Miqueas? En el capítulo 5, en el versículo 2, dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, dice, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Isaías capítulo 49, versículo 5, la Escritura nos dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Una palabra, escritura, profecía que estaba enfocada en el Mesías, en el Salvador de Israel. Y en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 21 dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, hermanos, ¿qué significa la venida del Mesías para los israelitas? Tenemos que mirarlo desde la perspectiva judía para poder entender la Escritura, para poder entender el mensaje. Porque mirarlo desde la perspectiva de los gentiles, o sea, desde nuestra perspectiva, ahora que nosotros conocemos la palabra y tenemos el canon de las Escrituras delante de nosotros, para nosotros es fácil de entender, o sea, no nos tenemos que esforzar. Por el hecho de que lo tenemos todo en tinta y papel. El plan trazado de la salvación de la humanidad está en las Sagradas Escrituras. Y lo único que tenemos que hacer es leerlas, entenderlas y ponerlas en práctica. Y entendemos el plan de Dios. Pero para ellos era muy diferente.
era muy diferente. Para ellos, el Mesías, hermanos, significaba que sería un libertador. Uno que los libraría a ellos de la opresión de sus enemigos. Sería un conquistador, sería uno que entraría en la ciudad de Jerusalén en caballo blanco y se declararía a las naciones y echaría fuera a sus enemigos y los liberaría a ellos y se establecería como rey de Israel. Esa era la perspectiva de ellos. Eso era lo que ellos esperaban del Mesías. Es lo que ellos esperaban del Cristo. Lo que esperaban era tener un poderoso rey que subyugara a todas las naciones, como en los días de David. Porque David entró, subió al reino, conquistó reinos, subyugó naciones, estableció el nombre de Dios y preparó todos los materiales para que su hijo Salomón entonces construyese el templo en la ciudad de Jerusalén. Y la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra, exactamente como el Señor lo dejó escrito y está escrito en su palabra. Pero la pregunta clave es, ¿qué significa la venida del Mesías para nosotros? Para nosotros. Para los israelitas en los días en los cuales Jesús apareció en la ecuación y vino a este mundo y dio su vida por el mundo, para ellos significaba que Él iba a ser un conquistador, iba a ser un regidor. Pero para nosotros, hermanos, ¿qué significa la venida del Mesías? Porque tenemos que aplicarlo en nuestros tiempos. La palabra de Dios tenemos que observarla, interpretarla y aplicarla. Si no, de nada nos sirve. La aplicación de la Escritura tiene que ser, hermanos, diaria en nuestras vidas. Y es por eso que para nosotros es muy importante entender qué significa la venida del Mesías. Y eso es lo que vamos a mirar en estos pasajes. Primeramente, sabemos que cuando Jesús vino a este mundo, vino a librarnos ¿de qué? Del yugo del pecado. Vino a librarnos del yugo del pecado. Así es de que la venida del Mesías para nosotros quiere decir que hemos sido liberados ¿de qué? Liberados del yugo del pecado. Los israelitas querían ser liberados del yugo opresor de sus enemigos. Nosotros queremos ser liberados del yugo del pecado que nos oprime y nos mantiene cautivos. Pero también significa tener un poderoso rey, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es lo que significa para nosotros la venida del Mesías. En los evangelios encontramos el cumplimiento de la venida del Mesías. Por ejemplo, en Mateo capítulo 21, Cristo es presentado como el cumplimiento de la profecía de la venida del Mesías. Mateo capítulo 21. Puedes leer todo el pasaje y te vas a dar cuenta que ahí está el cumplimiento de la venida del Mesías. En Marcos capítulo 11, Cristo es presentado como Rey del mundo al entrar en la ciudad de Jerusalén. En Lucas capítulo 19, el cual vamos a estar estudiando este día, Cristo es presentado entrando a Jerusalén como el Salvador del mundo, como el Salvador del mundo. Y en Juan capítulo 12, Cristo es presentado como la única vía para llegar al Padre. Y es por ello que ese día nosotros nos vamos a concentrar solamente en el capítulo 19 del libro de Lucas, de los versículos 28 al 44. Vamos a estar mirando tres puntos. El primero va a ser el cumplimiento de la profecía de Zacarías. El segundo es Jesús es proclamado rey. Y el tercero, el rechazo de la verdad por los líderes religiosos. Lo que nos lleva al primer punto, que es el cumplimiento de la profecía de Zacarías. El cumplimiento de las profecías de Zacarías. En el versículo 19
en el capítulo 19, versículo 28, dice la Escritura, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. En el versículo 28 específicamente dice una frase acá que dice, dicho esto, ¿dicho qué? ¿Dicho qué? Es lo que tenemos que observar, interpretar y aplicar. Bueno, en el capítulo 19, en el versículo 11, para ser más específicos, nos dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Escucha, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría, ¿cuándo? Inmediatamente. En el versículo 12 dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano, mirando Jesús, haciéndoles entender a ellos que Jesús se iba a ir de ellos. Jesús se va al cielo para recibir un reino y volver. O sea, primeramente iba a ir al cielo y decirle, Padre, cumplí tu obra, hice tu voluntad. Ahora, oh Señor, coróname rey con la misma gloria y el poder que tenía antes de ir yo a la tierra. Y en el versículo 13 nos dice, y llamando a 10 siervos suyos, o sea, los discípulos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo, pero sus ciudadanos le aborrecían, o sea, los líderes religiosos. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Vamos a ver donde encontramos después, más adelante, donde dice del Señor, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y en el versículo 15 dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. O sea, nos va a llamar a rendir cuentas para saber lo que había negociado cada uno. O sea, Jesús, antes de partir de esta tierra, preparó el camino. Les advirtió a ellos de los eventos que estaban a punto de acontecer. Les habló a ellos y les dijo a ellos, entiendan bien el mensaje, la palabra, el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que yo vaya a la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén me van a tomar preso. Me van a llevar ante el concilio. Me van a juzgar, me van a encontrar culpable, me van a enviar a crucificar, me van a morir. Y de aquí yo voy a dejar esta tierra y voy a subir al reino, a la gloria de Dios, a la presencia del Señor. Y ahí nuevamente el Señor dice, me va a preparar para regresar nuevamente a esta tierra. Por ello nos dice que iba delante subiendo a Jerusalén. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 31, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas. Escucha, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Se cumplirá todo exactamente como la palabra de Dios fue escrita. No habrá nada que no se cumpla. Y Jesús los preparó a ellos. Los preparó a ellos. Por ello, antes de llegar a la ciudad de Jerusalén, en sus enseñanzas, les habló a ellos por parábolas. Una parábola es una ilustración acerca de algo que yo te quiero enseñar. O algo que el Señor les quería enseñar a ellos. Y para él era muy importante que sus discípulos, quienes los 12 apóstoles, entendieran a la perfección el plan de Dios para la vida de Jesús. Y en Lucas capítulo 19, versículos 29 al 34, aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania,
al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y así, y si alguno os preguntare: ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. La razón de Jesús ir a Jerusalén, hermanos, era para cumplir la palabra de Dios. Para cumplir la palabra de Dios y para que todas las cosas escritas acerca del Hijo del Hombre fuesen cumplidas. Fuesen cumplidas. La profecía que nos habla acerca de este evento, hermanos, está en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y Jesús tenía que cumplir todo esto conforme a cómo estaba escrito. Porque en Zacarías 9:9 dice la escritura: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. He aquí, dice, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús no podía brincar ni una sola de esas profecías. Y todo lo escrito se tenía que cumplir al pie de la letra. Al pie de la letra. La palabra de Dios nos dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y todo lo escrito en ella será cumplido exactamente como está escrito. No hay nada que no se vaya a cumplir. Por ello es que cuando envió a sus discípulos a desatar, a buscar al pollino, o sea, al asno, y cuando estos hombres les miraron a ellos desatar al pollino, le preguntan a ellos: ¿y ustedes qué está pasando con ustedes? ¿Que no se han dado cuenta que es propiedad privada, que es nuestro? Pero el momento que ellos dijeron: el Señor lo necesita, entendieron ellos que Dios estaba trabajando ¿en qué? En esta ocasión, en esta situación. Para mí personalmente, yo te voy a compartir lo que yo entiendo respecto a esta porción de la Escritura. A través de muchos comentarios bíblicos en preparación para este estudio, hay quienes dicen que Jesús, antes de llegar a la ciudad de Jerusalén, hizo todos los preparativos para que todo se cumpliese conforme a la Escritura. Pero si eso hubiese sido así, respecto a lo que comentan algunos de los comentaristas bíblicos, le quitaría un poco de validez, ¿a qué? Un poco de validez a la divinidad, o sea, al plan divino de Dios. ¿Por qué razón te digo esto? Por el hecho de que, por ejemplo, estos hombres tuvieron el privilegio y la bendición de dar lo que ellos tenían para el uso del reino de Dios. ¿Qué era lo que ellos tenían? Un pollino, un asno. Es lo que ellos tenían. Y ese asno estaba atado ahí. ¿Okay? Estaba atado ahí. Y cuando estos hombres bajaron del monte de los Olivos a la aldea que estaba enfrente y desataron aquel pollino, y cuando ellos le dijeron a él: el Señor lo necesita, ellos entendieron que Jesús necesitaba este asno. ¿Para qué? Ellos no sabían para qué. Lo único que ellos sabían era que para ellos era una gran oportunidad brindarle a Jesús este pequeño animal, que lo llevase y lo usase como él así lo hubiese querido. Mas no sabían que en ese momento estaban siendo parte de un evento profético, del cumplimiento de la palabra
de Dios. Lo que me da a mí mucho consuelo. Y me motiva a seguir trabajando para el reino de Dios, lo mismo que te debería de motivar a ti. Porque muchas veces, hermanos, el Señor te va a usar de una manera que tú no sabes que estás siendo usado para el Señor. Y cuando tú estés brindando lo que tú tienes para el servicio del reino de Dios, cuando tú estés brindando lo que Dios te ha dado para que el reino de Dios, la expansión del reino de Dios se siga propagando aquí en esta tierra, estás cumpliendo lo que Dios de una manera u otra había profetizado que debería de ser. Y esto para mí, hermanos, es muy motivante. Por el hecho de que cuando ellos miraron que el Señor necesitaba este pequeño asno, no se lo negaron, sino que le dejaron que se lo llevara. Porque Jesús mismo estaba obrando de una manera divina en el corazón, no solamente de ellos, sino de sus discípulos. Los discípulos, al hacer este acto de obediencia, al obedecer a Jesús, al bajar a la aldea del frente, al mirar al asno atado en la entrada del pueblo, al desatar el asno de la entrada de donde él estaba atado y traerlo a la parte de donde ellos estaban, para ellos era solamente una orden. ¿De quién? Una orden de Jesús de ir y traer aquel asno porque Jesús lo necesitaba. Dirás tú, bueno, se pusieron a pensar los discípulos de Jesús en ese momento en Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Crees tú que ellos automáticamente dijeron, oh, sí, Jesús, cómo no? Ahora mismo queremos ser parte del cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 9. Déjanos bajar a la ciudad, déjanos bajar a la aldea, déjanos ir a buscar el asno, déjanos ir a traerlo y traértelo a ti para que se cumpla todo conforme a la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que ellos ni por su mente estaba pasando este pasaje de la Escritura. Pero sin darse cuenta estaban siendo parte de ¿qué? Parte del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros, hermanos, esta porción de la Escritura? Que cuando estamos con el Señor, cuando nosotros estamos con Jesús, Él nos puede enviar en alguna misión especial de Él, de Jesús. Con el fin de que se cumpla lo escrito en la palabra de Dios. El día de hoy, hermano, tú puedes ser parte de la salvación de una alma porque estás acá en la presencia de Dios y el Señor te pone en tu corazón ir a hablar a alguien o a alguna persona y esa persona necesita saber del Señor. ¿Va a ser salva? Solamente el Señor lo sabe. El obedecer es nuestro trabajo. Eso es lo único que el Señor quiere de nosotros. Él se complace en la obediencia, en el obedecer. Y estos hombres al obedecer y bajar a la ciudad, o sea, bajar a la aldea, desatar el pollino, el asno, llevarlo a Jesús, para ellos era hacer la voluntad de Jesús, la voluntad de su maestro. Y ellos más adelante entenderían que, no en este momento, más adelante entenderían que todo lo que ellos hicieron era el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero el día de hoy tú haces cosas para el reino de Dios. El Señor te usa de una manera gloriosa y maravillosa y no entiendes por qué. Hasta que pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años. Miras hacia atrás y dices, oh wow, yo estaba siendo usado por el Señor para el cumplimiento de su palabra. Asimismo, los discípulos más adelante se dieron cuenta que ellos estaban siendo usados para el cumplimiento de la palabra de Dios. Estaban siendo usados para cumplir el propósito del Señor. Continuando en el versículo 35 dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. A su paso tendían el manto por sus caminos. Para que puedas entender lo que en ese momento estaba pasando en ese lugar, tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios.
El día de hoy hablamos mucho acerca de qué, hermanos. Hablamos mucho acerca del regreso a la venida de Cristo Jesús. Para nosotros, hablar acerca del regreso de Jesús, por nosotros la iglesia es el tópico del día. O sea, todos los días estamos diciendo, Señor Jesús, sí, ven pronto, ¿no? Ven pronto. Pero si nada más conocemos, Señor Jesús, sí, ven pronto, y no sabemos las señales que nos ha dejado el Señor para que veamos que su venida está a la puerta, entonces nos vamos a quedar sorprendidos y vamos a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estos hombres, el pueblo completo estaba en la ciudad de Jerusalén con el fin de ¿qué? De celebrar la Pascua. Se cree que habían aproximadamente 1.5 millón de judíos en Jerusalén en ese tiempo. 1.5 million de judíos en Jerusalén. Y todos ellos venían ¿a qué? Venían para ir al templo, para ser instruidos por los escribas, para ser instruidos por el sacerdote, para recibir la palabra de Dios, para recibir el consejo divino de Dios. Cada uno de ellos estaba ahí en ese día por el fin y el propósito de ¿qué? De tener un tiempo íntimo y personal con Dios, porque sabían que eran pecadores, traían su sacrificio para ofrecerlo ¿a quién? Para ofrecerlo a Dios, para perdón de sus pecados. Lo que menos creían ellos era que, menos creían ellos que en ese momento estaban viendo el cumplimiento de lo que había sido escrito 520 años antes de ese evento. Zacarías profetizó la entrada del Mesías en el año 520 antes de Cristo y Daniel la profetizó 444 años antes de Cristo y vemos su cumplimiento en el año 33 después de Cristo. Fue una declaración deliberada de su derecho al trono. En cumplimiento, hermanos, de la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Por 520 años, el pueblo de Israel había estado clamando por aquel libertador, por aquel príncipe que los liberaría a ellos del yugo opresor de sus enemigos. Y cuando miran a Jesús descender del monte de los olivos, porque conocían su trayectoria aquí en la tierra, conocían que cuando Jesús abría sus labios para enseñar, enseñaba como nadie jamás les había enseñado a ellos. Entendían que tenía poder para sanar los enfermos, para levantar a los muertos, para limpiar los leprosos, para liberar al oprimido. Y decían, este es el Mesías. Y Jesús es. Y era el Mesías de aquel entonces. Pero Jesús es el que ha venido a pagar por los pecados de la humanidad. Sí, nos ha venido a liberar ¿de qué? Nos ha venido a liberar del yugo opresor del pecado. En ningún momento tenía en mente liberarnos a nosotros de las pruebas y tribulaciones que vivimos y pasamos aquí en esta tierra. Lo más importante para nosotros, hermanos, es que la eternidad. La eternidad. Si Dios es bueno y misericordioso y nos deja vivir en esta tierra y llegamos a los 100 años, hey, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando llegues a los 100 años, te va a doler todo. No vas a poder ni caminar. Y vas a gemir, Padre, ya es hora, libérame de este cuerpo que no lo tolero más. Y entonces viene ¿qué? Viene la eternidad, pero viene la eternidad con Dios. Y el plan de Dios es ese, iglesia. El plan de Dios, ¿qué? El plan de Dios es liberarnos a nosotros de ese yugo del pecado. Así es de que este acto de Jesús subraya, hermanos, el carácter del rey que pretendía ser.
Él, al montar en este asno, le mostraría al pueblo el plan trazado por Dios para la redención de la humanidad. El asno en el Medio Oriente no era visto como el animal humilde de otros países, sino como el animal noble. El animal noble. Los reyes, hermanos, iban en caballo a la guerra. Pero cuando iban en son de paz, ¿usaban qué? Un asno. Montaban en un asno. En Apocalipsis 19, capítulo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, dice. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Miramos a Jesús como el ¿qué? Como el conquistador, como el libertador, regresando, ¿dónde? Regresando acá a la tierra. ¿Para qué, hermanos? Para traer orden a la humanidad. Pero acá, entrando en la ciudad de Jerusalén, como nos dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, dice, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías estaba diciendo, Jesús, su rey, se ofrecería como rey de amor y de paz, y no como un héroe militar y conquistador, sino como aquel que vendría a traernos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A medida, hermanos, que se acercaba Jesús a la ciudad de David, como vemos en las Escrituras, la gente tendía sus mantos en el camino. Tendía sus mantos en el camino inspirados por el Espíritu de Dios y pintaba un marco profético de grandeza, pero de humildad y de fortaleza, mansedumbre del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, Jesús no tuvo que pararse en el monte de los olivos y decir a ellos, he aquí yo soy el Mesías. He venido a libertarlos de la opresión de sus enemigos. No, dice, manso y humilde, montado en un pollino, o sea, en un asna, bajó de donde, del monte de los olivos rumbo hacia la ciudad de Jerusalén. Y a su paso dice que tendían sus mantos por el camino. Yo nací en un hogar católico, hermanos. Practiqué el catolicismo hasta la edad de 21 años. Y yo nunca en todos mis años de católico supe por qué razón es que los domingos de Ramos comprábamos ramos. Lo único que yo sabía era que tenía que ir, comprar un ramo, llevarlo al sacerdote para que le echara agua bendita y me lo llevaba a mi casa y yo estaba ya feliz y encantado de la vida. Pero en sí no sabía por qué. No entendía la razón. Como muchas otras cosas que hacíamos dentro del catolicismo, hermanos, no sabía por qué lo hacíamos. Yo he compartido con ustedes que yo no toqué una Biblia, o sea, no conocía una Biblia. Nunca por mis manos pasó una Biblia hasta la edad de 21 años. Hasta entonces. Pero católico de hueso colorado. Rosario todas las noches, sin falta, y misa todos los domingos, ¿okay? Y venía un cristiano o un evangélico a predicar a la casa, lo echábamos en la casa. Usted se me va de aquí. Y mi pasatiempo favorito era tirarle piedra a los techos de las iglesias cristianas.
Ese era mi pasatiempo favorito. Dirás tú, óyeme, qué clase de historial. Pero el Señor me ha cambiado, hermanos. El Señor me ha cambiado. El Señor me ha cambiado, ¿no? El Señor ha hecho una obra gloriosa y maravillosa en mi vida. Pero ahí está, hermano, la clave. Que muchas veces, ¿qué hacemos? Muchas veces practicamos tradiciones sin saber por qué las practicamos. Muchas de las prácticas judías eran exactamente lo mismo. Porque Jesús mismo dice a los fariseos, dice, ustedes van por todas partes del mundo haciendo ¿qué? Tratando de convertirlos a ellos al judaísmo. Y una vez que los convierten, los hacen 3 veces más hijos del diablo que ustedes mismos, dice. Eso es lo que dice Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos enfrascamos o nos metemos en el legalismo, hacemos de las personas, literalmente les amargamos la vida. Eso es lo que hacemos. El segundo punto de hoy es Jesús es proclamado rey. El segundo punto es Jesús es proclamado rey. En Lucas capítulo 19, versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Gozándose, ¿qué significa la palabra gozarse? La palabra gozarse acá tiene un significado de regocijarse y se usa como fórmula de bienvenida. También significa alegrarse, que se utiliza en el modo imperativo en soluciones al encontrarse con alguien que has esperado por largo tiempo. O sea, has estado esperando a esta persona por años. Y finalmente hoy es el día que va a llegar. Que va a llegar. Cuando yo era muy pequeño, ¿no? Mi hermano mayor emigró a los Estados Unidos. Y cuando nos enviaba cartas y leíamos las cartas, siempre decía: voy a ir, voy a ver, voy a regresar a la casa. Y todos emocionados: va a venir mi hermano, va a venir mi hermano. Nos poníamos tan contentos, tan alegres. Pero pasaba un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, hasta casi como el 10º año. Es cuando regresó. Pero cuando regresó, yo no hallaba dónde meterme de gusto. Corría para un cuarto, corría para el otro, corría para afuera, corría para adentro. Mi hermano regresó. Una alegría increíble. Y esa es la imagen que nos pinta este pasaje. Los judíos estaban esperando el regreso del Mesías. Y cuando miran a Jesús descender del monte de los olivos, y viene a su mente Zacarías 9:9, dicen: este es el Mesías. Gozosos todos ellos que cortaban palmeras, ramas, los mantos los tiraban al piso, no hallaban qué hacer. ¿Para qué? Para dar la bienvenida ¿a quién? Para dar la bienvenida al Mesías. Por ello los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios y a grandes voces por todas, y daban grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y decían: bendito el Rey que hemos esperado por 520 años, que viene hoy día en el nombre del Señor. Bienvenido, Señor Jesús. O sea, bienvenido, Mesías esperado. La palabra bendito significa, hermanos, alabar, celebrar con alabanza de aquellos que se dirigen a Dios, reconociendo su bondad. Por ello dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabar a Dios con alabanza. También significa invocar bendiciones sobre una
persona. También significa consagrar una cosa con solemnes oraciones. Y también significa hacer prosperar, hacer feliz, derramar bendiciones sobre dicha persona en el nombre de Dios. Por ello decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y esta frase era el cumplimiento del Salmo 118, versículo 25. Donde el Salmo 118, versículo 25 nos dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, de la casa de Jehová os bendecimos. La presencia de Dios se hizo sentir en medio del pueblo. Las huestes celestiales adoraban en el cielo de emoción, y los que miraban a Jesús descender del monte de los olivos no podían contener su emoción de mirar el cumplimiento de la palabra de Dios. De mirar el cumplimiento de la palabra del Señor. Por ello nos dice Mateo 21:8. Mateo 21:8 nos dice: la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. En Juan 12:12 nos dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El Rey de Israel. Las ramas de palmera para los judíos simbolizaban la victoria y la paz. Dice que si te encuentras por ahí un católico con una rama en la mano, pregúntale: ¿qué significa esa ramita? Pues no sé. Pues bueno, mira, lo que simboliza es la victoria y la paz. La victoria de Jesús sobre el pecado y la paz que trae al interior del ser humano. Por eso las ramas de palmera para nosotros los cristianos simbolizan la victoria que Cristo obtuvo sobre la muerte. Sobre la muerte. Y hermanos, nos ofrece a nosotros la victoria sobre el pecado. Lo que nos lleva al tercer punto. El tercer punto: el rechazo de la verdad por los religiosos. Del versículo 39 al 44, vamos a mirar el rechazo de la verdad por los religiosos. Es una gran verdad, iglesia. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando Dios habla al corazón del hombre? La religiosidad, nuestras tradiciones, nuestras costumbres se interponen, se ponen en el medio y no nos dejan escuchar la voz del Señor. Por ello, en el versículo 39 de Lucas 19 dice: entonces algunos de los fariseos, entre la multitud, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Maestro, reprende a tus discípulos. Ahora dirás tú: bueno, ¿qué significan estas palabras? Ellos no querían reconocer a Jesús como el Mesías. Dirás tú: bueno, pero ¿es que están ciegos? ¿Es que no pueden ver la gloria de Dios? ¿Es que no pueden entender los milagros, las maravillas y los prodigios que Jesús hace? ¿No pueden ver que lo que acabamos de mirar con nuestros ojos, o sea, Jesús descender del monte de los olivos montado en una asna y la gente tirando palmeras, ramas de árboles y mantos en el piso, es el cumplimiento de Zacarías capítulo 9? ¿No pueden entender eso, dirías tú? Pero no es eso, iglesia. ¿Sabes cuál era el problema?
No es que ellos no quisieran entender porque lo entendían, conocían la palabra. Lo que ellos no querían era que se formase un problema con los romanos. ¿Por qué razón? Porque si los romanos que ocupaban en aquel entonces Jerusalén, regían Jerusalén y todo lo que es la nación de Israel, se enteraban que se había levantado un rey en Israel, les venían a ellos con todo. Les venían a ellos con todo. Y estos líderes religiosos, los cuales este día tú y yo estamos viendo acá en esta porción de la Escritura, ellos sabían perfectamente que si llegaba a los oídos del gobierno, o sea, de los romanos, les iban a ellos a parar la fiesta en Jerusalén. Les iban a parar la fiesta en Jerusalén. Y por ello le dicen a Jesús, le dicen claramente, le dicen: Maestro, reprende a tus discípulos. No queremos una revuelta. No queremos que los romanos interfieran en nuestra celebración de la Pascua. No queremos que vengan ellos y nos arruinen la fiesta. ¿Por qué? Porque tú este día te declaras rey, y como rey ahora ellos van a venir en contra nuestra, porque nosotros somos los que tenemos que mantener el orden en el ámbito religioso, y si miran que no lo estamos haciendo, entonces van a venir con todo sobre nosotros. Esa era la preocupación de ellos. Era la preocupación de ellos. Ahora veamos la respuesta de Jesús. Jesús responde, dice, y él respondió. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras, ¿qué? Las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras clamarían. Y esa es una gran verdad de la que se puede depender y de la que podéis estar seguros, hermanos, de que Dios está manifestando la presencia de su Hijo a la humanidad. Por el hecho de que lo que se está cumpliendo delante de sus ojos de ellos es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Y si Jesús hubiese dado la vuelta y hubiese mirado hacia las masas, o sea, hacia la multitud, y les hubiera dicho a ellos: ¡hey! El momento que todo el mundo hubiera callado, las piedras hubiesen comenzado a clamar: bendito el que viene en el nombre del Señor. No hay forma, hermanos, de parar la obra de Dios. No hay manera de parar las cosas que Dios quiere hacer y quiere cumplir aquí en esta tierra. El propósito de Dios para tu vida es que tú le llegues a conocer de una manera íntima y personal. Que sea declarado el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu ser. Que la gloria y el poder de Dios sea manifiesta a través de tu vivir, tu caminar, tu hablar y tu manera de expresarte. Que pueda ver el mundo a quién, aquel que viene en el nombre del Señor. Que puedan ellos decir: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En el versículo 41 y 42 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, y diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día y lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cuando vemos esta palabra lloró en el griego, nos habla acerca de que cuando Jesús miró la ciudad, no es que se le salieron las lágrimas, sino que Jesús se quebrantó de una forma expresiva y su lloro, su lamento era audible. Era de una persona que estaba llorando
a grito abierto. Llorando porque, llorando por Jerusalén. Porque él conocía lo que había en el corazón de cada uno de estos hombres. Él sabía que ese día domingo le habían mirado bajar del monte de los olivos y le habían proclamado rey. Pero sabían que el momento que Jesús se negase a ser el rey de ellos, le iban a llevar ante Poncio Pilatos y le iban a decir: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero también Jesús conocía el futuro de la misma manera que conoce el futuro. Jesús sabe lo que yo voy a hacer de aquí a 1 hora, lo que voy a hacer de aquí a 2 horas, de aquí a 1 día, de aquí a 1 mes, de aquí a 1 año. Jesús conoce cada palabra que va a salir de mis labios. Jesús conocía exactamente lo que iba a acontecer a ellos, que en el año 70 iba a venir el ejército romano, iba a entrar en la ciudad de Jerusalén, iba a destruir los muros, iba a destruir el templo, iba a matar a todos sus habitantes, de tal forma que la sangre de ellos iba a correr como un río por el valle del Cedrón. Jesús lo sabía. Ahora dime una cosa: si tú supieras algo así acerca de uno de tus familiares, ¿no te quebrantarías? Te quebrantarías de una manera, hermanos, que no puedes explicar. En el Salmo 81:13 dice: oh, si me hubieras oído, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mi camino hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Dice: si me hubieras oído, es la palabra clave. Si me hubiera oído mi pueblo, si mi pueblo hubiese escuchado mis palabras, yo los hubiese liberado de la mano opresora de sus enemigos. Isaías 48:18 dice: si hubieras entendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. El pueblo, la nación de Israel, no miraron al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo. No entendieron o no quisieron entender. Lo que nos lleva al versículo 43 y 44. Dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el día en el cual el rumbo de tu vida hubiese sido cambiado, por cuanto no entendiste la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Y es triste entender que el día de hoy, desafortunadamente, muchas personas no ven, no entienden, no quieren, no desean recibir el mensaje. De verdad me quebranta mucho el corazón cuando salimos a evangelizar. Les hablamos a las personas de Jesús y la mayoría de ellos: no tengo tiempo, no me interesa, yo tengo mi propia iglesia, yo tengo mis propias creencias, pero si es que yo no te vengo a llevar a la iglesia, solamente te vengo a hablar de Cristo, no me importa lo que usted tenga que decir, por favor, apártese de mi camino. Y eso es lo que está pasando. Que muchos de ellos va a venir la tribulación, la destrucción, va a venir tiempos de prueba en sus vidas en los cuales ellos no van a entender hasta que estén en el punto clave de la destrucción de sus vidas. Eso es lo que estaba viendo Jesús en ellos, en esta ciudad. En Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta,
porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así es de que, iglesia, en conclusión, el Salvador del mundo nos llama a que le proclamemos Rey de nuestro corazón. El Salvador del mundo nos llama a que aún gritemos todos, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Hoy día, Domingo de Ramos, día de victoria, día de paz, marcan el cumplimiento de las profecías de Zacarías, que nos hablan acerca de el Mesías como Rey de Israel y Rey de nuestros corazones. La pregunta es, para terminar, ¿aceptamos el cumplimiento de las profecías? ¿Estamos dispuestos a proclamar a Jesús Rey de nuestro corazón? ¿O te vas a ofender como se ofendieron los fariseos? Es algo que solamente tú puedes contestar. Es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Todo lo que ese día hemos visto, todas las escrituras que hemos leído, todas las referencias que hemos cruzado de un libro a otro, no han sido maquinadas en mi mente, han sido inspiradas por el Espíritu Santo para la edificación de nosotros, la iglesia de nosotros, su pueblo. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Qué vamos a hacer con esta su palabra? Vamos a tenerla, vamos a tomarla como un día más en el cual fuimos a la casa de Dios, nos sentamos, escuchamos la palabra, o vamos a actuar en ella y la vamos a aplicar a nuestra vida. Y vamos a buscar hacer la voluntad de Dios y cambiar nuestro rumbo para que el día de mañana nuestro camino sea hacia la eternidad. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque oh mi Dios, solamente a ti, oh Padre Santo, podemos agradecer algo tan maravilloso como lo que ese día hemos tenido, que es tu palabra, es la presencia de tu Espíritu. Oh mi Dios, la enseñanza que nos has trazado y nos has dado, y el día de hoy, Padre mío, te has manifestado en nosotros y a través de nosotros de una manera especial. Señor, que este día sea el día, oh mi Dios, en el cual nosotros entendemos que Jesús vino, Padre mío, a esta tierra. Oh Padre mío, primeramente para ser coronado Rey de nuestros corazones, morir en nuestro lugar, derramar su sangre para luego con ella pagar el pecado del hombre y dar a nosotros, Padre mío, nombre que es sobre todo nombre, en el cual, Padre mío, podemos el día de hoy, Señor, clamar a ti, Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, y adorarte y alabarte con todo nuestro corazón. Padre Santo, tú conoces el corazón de cada uno de esos tus siervos. Esa es tu iglesia, tú la compraste a precio de sangre. Tú, mi Dios, sé con cada uno de ellos y Padre mío, toca el corazón del que tengas que tocar, cambia el corazón que tengas que cambiar, alinea el corazón que tengas que alinear y Padre mío, que todos a una corramos hacia ti, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hacia Cristo Jesús. Gracias, Padre, por darnos este maravilloso tiempo y este tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Y amén. Gloria a Dios.